De vuelta, son las 9 de la mañana con 9 minutos, profesor, y a esta hora vamos a hablar de salud. Ya está con nosotros el doctor Guillermo Rodríguez, que es médico, foniatra, audiólogo. Buenos días, doctor. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas Gracias. gracias por recibirme de esa manera y un saludo muy grande a todos los radioyentes. Oiga, hoy es el Día Mundial de la Audición. Sí, 3 de marzo, Día Estamos Mundial de la tratando mal a Audición. nuestra audición, dice. Sí, 3 del 3. Es Ese mañana. día, eso lo decidió la Organización Mundial de la Salud, porque los tres simulan unas orejitas enfrentadas. Ah, Entonces, por eso 3 del 3 es el Día Mundial de la Audición. 3 del 3 está bien. Del 3 a las 3. Sería mejor todavía. Pero ya sería algún otro órgano. Doctor, Oye, ¿cuánto es el nivel de afectación que tenemos en Panamá? Porque Perdón, no le escuché. a propósito de Ajá. ¿cuánto es el nivel de afectación? Le pregunto esto porque no sé si por el área donde usted vive, por el área donde vive Flor, pero en el área donde yo vivo, en las noches hay una gente con unos motores que son un verdadero escándalo. Yo cada vez que los escucho me pregunto, ¿esta gente le hará daño a los que escuchan ese escándalo? Pero por supuesto que sí, naturalmente que el nivel sonoro tóxico tiene que permanecer por un tiempo más prolongado, pero no necesariamente constante. Puede interrumpirse, pero si al día siguiente y al otro día y al otro día sigue la exposición al ruido, es muy probable que se produzca una afectación en el órgano auditivo que es muy sensible. Si la gente supiera de nuestro fabuloso órgano auditivo, que reciben la señal sonora y que la procesan para brindarnos a nosotros esa maravilla que es la audición, si la gente tuviera conciencia de eso, no hicieran lo que usted acaba de decir. Pero lo que pasa es que el ruido se divide tiene tres expositores comunes: el ruido de la fábrica, el ruido urbano y el ruido domiciliario. En el domiciliario se mezcla mucho el urbano porque uno está en su domicilio, pero el ruido viene de la calle o viene de otro vecino que se le ocurre lucir sus bocinas o su equipo nuevo y entonces lo pone a todo volumen. Pero es muy desafortunado que esto suceda, porque cada vez la incidencia de personas con pérdida auditiva está aumentando, cada vez más. Y aquí en el hospital nos damos cuenta por la cantidad de personas que vienen a hacerse las pruebas auditivas, ya sea porque en los oídos o porque se están dando cuenta de que no entienden lo que le dicen. Oiga, Y que sí. aparte de eso, las leyes que controlan el ruido normalmente en todos los países las hace el municipio, pero paradojalmente el municipio es el mismo que da los permisos para las cueterías y para las fiestas con altos sonidos y que da los permisos para que los almacenes tengan esas bocinas de propaganda de sus productos, y entonces hay una paradoja aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si las mismas personas que tienen cuidar el sensorio de nosotros, los ciudadanos, son los que se encargan de permitir esta situación. No lo hago como crítica, sino como comentario. No, pero es que es una descripción de un hecho, ¿cierto? ¿No? claro. Sí, sí, es así. Y también en las fábricas, yo no creo que se haga un control directo de cuántos lugares de industrias nuestras protegen al empleado como realmente debe ser. Yo sé que en lugares como los aeropuertos, naturalmente que usan los protectores auditivos correspondientes dependiendo del nivel sonoro, pero yo he participado, he estado participando como profesional en distintos lugares aquí del país, y hemos tenido que empezar a organizar medidas de protección. Y no solamente mi persona que lo hace desde el punto de vista auditivo, las personas que tienen que ver parte motora de los empleados que no
de la parte de seguridad íntegra del empleado, que no se preocupan por que él mismo tenga los elementos necesarios para subirse a una torre, para subirse a un edificio, para caminar por un andamio, etc. Asimismo, desde el punto de vista auditivo, tienen a la persona al lado de un compresor o tienen una persona con un yacama de eso rompiendo calle. Usted lo puede ver, puede salir ahora mismo que ahora me parece que el Ministerio de Obras Públicas está como haciendo cosas de repente. Usted va a ver que no tienen protectores auditivos. Y los niveles que yo los superan los 90 decibeles. Pueden llegar a 105 decibeles. Sumamente tóxico para el oído. Doctor, más allá de todos esos ruidos externos que describe el profe, que describe usted y que lo hemos vivido todos en algún momento, o sea, nosotros como personas individualmente, ¿cómo podemos cuidar nuestra audición? Bueno, primero está el cuidado del oído en sí, del oído externo, por supuesto, que es el que tenemos a la vista, que consta de los pabellones auriculares, el ingreso al conducto auditivo externo, y que curiosamente ese conducto auditivo externo tiene un epitelio, o sea, un tegumento, una protección que es piel también, y tiene muchas terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas, cuando usted las acaricia con un algodón, con un papelito, con la punta de una peinilla, con la punta de una pluma, provoca mucho placer, ¿verdad? Entonces, hay personas que se duermen con el palito y con el... Y entonces, esa situación que es tan tan agradable y que es una consecuencia de hacer en forma solitaria inclusive, está afectando a muchas personas porque empiezan con eso y empiezan a limpiarse, empiezan a introducir en su oído, ya sea Q-tips o otras cosas, empujan la cera porque la persona común dice que la cera es basura, sucio que tengo en el oído, y la cera no es un sucio. La cera la produce el oído y tiene 3 funciones específicas. Es antiséptica, es protectora y lubricante. Y permite al oído inclusive que haga resonancias especiales en ese conducto para que se procese el sonido cuando viaja más al interior de nuestro órgano auditivo. Entonces, lo fundamental y que siempre tenemos nosotros presente cuando vemos a los pacientes es advertirles que no se introduzcan objetos al oído. Pueden dañar la estructura del mismo canal auditivo, pueden impactar la cera e incluso se llegan a perforar el tímpano accidentalmente y eso ya empieza a producir una serie de contratiempos que no solamente afectan el oído en sí con los dolores, las molestias, los zumbidos, sino que también disminuye la sensación auditiva, que es pues una de las cosas más importantes que tenemos nosotros para el desarrollo de nuestra comunicación. Entonces, Yo viví una experiencia como esa, doctor. Me provoqué yo misma por exceso de limpieza en el oído, me provoqué una otitis severa, que yo creo que eso es lo que me ha dejado medio sorda, porque a veces no oigo bien. Claro que sí, porque... Por ese exceso de limpieza innecesario que, bueno, yo no sé por qué yo pensaba que tenía que limpiarme todos los días dentro del oído con un Q-tips. Y bueno, al final me afecté yo misma. Es que el oído se limpia solo. Nosotros decimos, usted el oído se lo limpia con los codos. Es una manera irónica de explicarle que no se puede meter nada en el oído. Pues el oído tiene un mecanismo de expulsión de la cera automático. Nuestro cuerpo es maravillosamente inteligente. Los que somos brutos somos nosotros, que no vamos a que él se encargue de hacer las cosas como son. Porque la cera, si usted revisa su almohada en la mañana o revisa su mesa, usted se va a dar cuenta que hay pedacitos o costras del conducto aditivo, hay pedacitos de cera que el oído ya la expulsó cuando ya había dejado de funcionar como tal. Entonces, desafortunadamente, pues por ese jueguito que tenemos, esa costumbre de estar introduciendo cosas en el oído, ya sea para rascarlo o para provocar placer, es que estamos afectando el órgano auditivo en forma directa. Las más comunes. Ahora, en Panamá sí existen restricciones en cuanto al ruido, ¿no?
Sí, sí, existen leyes. Las leyes se han modificado mucho, pero la mayoría, lo que pasa es que la mayoría de leyes, pues desafortunadamente, no se cumplen. No se cumplen. Y desde el punto de Claro. vista auditivo, tenemos un fenómeno muy interesante. ¿Qué es el ruido? Por ejemplo, el ruido es todo aquel sonido que le es desagradable al ser humano. Pero hay sonidos que tienen niveles altísimos de ruido y que a las personas no les son desagradables, porque hay un fenómeno importante que se desconoce. Al lado del oído, ahí mismo, junto con el sistema, está el órgano del equilibrio. Y dentro del órgano del equilibrio hay unos conductos con un líquido que se mueve. Y cuando hay sonidos fuertes, se mueve más. Ese líquido que se mueve produce, cuando es muy suave, produce sueño. De ahí la gente que se duerme en el bus o en un carro cuando el viaje es largo y da muchas vueltas. De ahí como por lo cual mecemos al niño cuando la cuna para que se mueva ese líquido y provoque un estado de somnolencia. Pero cuando nosotros lo hacemos un poco placer, el swing swan, los toboganes, el lanzarse en un paracaídas, la montaña rusa, eso se explota muchísimo, pero cuando el sonido muy provoca mareos, angustia, náuseas, e inclusive vómitos y daños a toda la estructura, porque ahí están el oído y el equilibrio juntos. Por eso que es muy común que las afecciones del oído y de la audición coexistan con afecciones del equilibrio, de la marcha y de los famosos mareos y de los famosos vértigos. A cuidarse, pues, a cuidarse la Esa, audición. hay que cuidarse la audición. Doctor, Muchísimo. gracias. No, gracias a usted, por favor. Un Hasta gusto luego. haber estado acá. Son las 9 de la mañana con 21 minutos.